Hola, colegas, amigos, ciudadanos del mundo. Mi nombre es Jaime Parra, soy profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá. Además, dirijo un centro que hace estudios sobre aprendizaje, enseñanza y evaluación. Y mi área de interés, mi área de experticidad, siempre ha sido el desarrollo cognitivo y el aprendizaje. En esta primera lección nos proponemos distinguir los enfoques del currículo y la enseñanza centrados en la instrucción de un enfoque del currículo y la enseñanza centrado en el aprendizaje. Adicionalmente, vamos a conocer 7 principios didácticos que caracterizan lo que es el aprendizaje activo. Existen dos grandes perspectivas del currículo y de la enseñanza. La primera perspectiva la identificamos como instruccional y la segunda perspectiva la identificamos como centrada en el aprendizaje y o orientada hacia los estudiantes. En la primera perspectiva, la responsabilidad es del profesor. Nosotros como profesores creemos que simplemente sabiendo muy bien lo que vamos a enseñar y construyendo un discurso que compartimos con los estudiantes, estos aprenden de manera inmediata aquello que nosotros queremos transmitir en el conocimiento. Pero esto no es tan sencillo. La segunda perspectiva, centrada en el aprendizaje, orientada hacia los estudiantes, se pregunta ¿cómo hacemos para que eso que nosotros conocemos, un estudiante lo pueda aprender? En esta segunda perspectiva, lo más importante no son los contenidos. En esta perspectiva, lo más importante no es lo que nosotros dominamos o conocemos como profesores. Es decir, toda la responsabilidad no está centrada en nosotros como profesores. Esta segunda perspectiva se preocupa por lo que está pasando cognitiva y emocionalmente en los estudiantes. Esta segunda perspectiva del currículo y la enseñanza, centrada en el aprendizaje, orientada hacia los estudiantes, se ha fundamentado muchísimo en algo que nosotros denominamos aprendizaje activo. Este aprendizaje activo propone que los estudiantes son los protagonistas de su propio aprendizaje. Utilizamos a veces una palabra, los estudiantes son agentes de su aprendizaje, entendiendo agentes como agenciamiento, empoderamiento. En este sentido, los profesores adquirimos unos nuevos roles, como por ejemplo, somos mentores, somos tutores, somos consejeros, somos guías. En otras palabras, acompañamos al estudiante en ese proceso de agenciamiento de su aprendizaje. Yo quisiera compartir con ustedes 7 principios de esta nueva perspectiva que también son obtenidos o se derivan de aquello que hemos llamado aprendizaje activo. Un primer principio. Nosotros decimos que el aprendizaje debe ser propositivo, es decir, que nosotros le propongamos a los estudiantes cosas que para ellos sean importantes, no solamente para nosotros, los maestros. Que ellos encuentren que aprender es importante para ellos. No es importante ni para el mundo, sí, también. No es importante solamente para el maestro, sí, también. Pero que fundamentalmente es algo muy relevante para los estudiantes. En este caso, para nosotros los profesores es muy importante, cuando nosotros dictamos nuestras asignaturas, diferenciar aquellos conocimientos que son prioritarios, que son fundamentales, de aquellos que son complementarios, aquellos que son algunas veces accidentales. Debemos enfatizar en aquellos conocimientos que son prioritarios y los estudiantes lo deben saber. El aprendizaje debe ser relevante para los estudiantes. Segundo, el aprendizaje debe ser significativo.
¿Qué significa que el aprendizaje sea significativo? Para nosotros que somos expertos, es muy importante, por ejemplo, la matemática. Para mí es muy importante los conceptos matemáticos, el análisis matemático, las ecuaciones, las estructuras algebraicas. Pero ¿cómo hago que eso sea significativo para los estudiantes? Yo como experto tengo ciertos tipos de representaciones mentales de ese conocimiento. Nosotros debemos comprender que los estudiantes no son expertos, que la relación que tiene un estudiante con las estructuras algebraicas es diferente a la relación que yo tengo con las estructuras algebraicas. Una estructura algebraica se debe convertir en significativa para estos estudiantes. Entonces, para que esto sea significativo, las representaciones mentales de los estudiantes deben decirles cosas significativas a ellos. En otras palabras, nosotros los profesores debemos tener en cuenta que para que nosotros podamos hacer una enseñanza que realmente sea significativa para los estudiantes, debemos tener en cuenta la manera como se construyen las representaciones mentales en un novato. No basta que nosotros seamos expertos, sino también es muy importante que los estudiantes, que son en cierto modo novatos, también construyan representaciones mentales apropiadas y estables para ellos. Esto es lo que nosotros llamamos aprendizaje significativo. Además de que sea significativo, el aprendizaje tiene que ser crítico. En otras palabras, el conocimiento no es un dogma de fe. El conocimiento tiene debilidades. Para construir conocimiento, los científicos se enfrentan a grandes inquietudes. En ese sentido, nosotros como profesores tenemos el deber de hacerle conocer a los estudiantes aquello que es fuerte, aquello que se ha conseguido en el conocimiento, pero aquello que es débil. Es decir, que el conocimiento todavía tiene debilidades, que el conocimiento tiene inquietudes, que el conocimiento presenta diferentes alternativas de solución a diferentes problemas. En otras palabras, los estudiantes tienen que aprender a valorar qué es fuerte dentro de una estructura de conocimiento, pero que todavía es débil. En ese sentido, los estudiantes podrán considerar diferentes alternativas a la solución de un problema y asignarle valor a las diferentes alternativas. Es decir, nosotros los profesores no enseñamos solamente verdades. No, ¿qué tal? Solamente enseñar verdad. Nosotros enseñamos o intentamos también compartir con nuestros estudiantes diferentes alternativas para un problema científico. En ese sentido, también es deber de nosotros aún compartir aquellas alternativas que todavía son débiles o que han sido fallidas, porque de esa manera ellos podrán aprender a ser estudiantes y personas críticas. Hay un cuarto elemento muy importante, es que el conocimiento tiene diferentes niveles de complejidad. Hay preguntas más sencillas y preguntas más complicadas. Depende de nuestro contexto didáctico, a veces nosotros podemos partir de una pregunta muy complicada y llevar a los estudiantes poco a poco con preguntas de más bajo nivel a que alcancen una posible respuesta a esa pregunta más complicada. Es posible. Pero también es posible que partamos de preguntas sencillas y poco a poco vayamos conquistando con los estudiantes niveles mayores de complejidad. En otras palabras, este cuarto punto es supremamente importante. El conocimiento y las preguntas que se derivan en los intentos de construir ese saber tiene niveles de complejidad. Si nosotros no manejamos bien los niveles de complejidad, podemos ocasionar cosas como la siguiente: que un estudiante se frustre o que un estudiante se aburra porque la pregunta es muy sencilla, o se frustra porque no puede hacer nada con la pregunta, o se aburre porque para él es obvio la respuesta.
muy importante tener en cuenta los niveles de complejidad. Hay algo que también es muy importante. Hay un quinto elemento que lo llamamos así, aprendizaje situado. Nosotros los profesores, pues estamos muy pegados a transmitir teorías, conocimientos puestos de manera discursiva. Y a veces creemos que lo que tenemos en el aula es solo conocimiento de texto, conocimiento construido en la historia por los científicos. Cualquier conocimiento tiene una perspectiva interior, es decir, su estructura interna, su epistemología, pero también tiene relación con los problemas que se dan en el contexto real y en el mundo. ¿Qué tal un médico que aprenda solo medicina en los libros, sin ver un paciente, sin conocer una clínica, sin saber cuáles son los grandes problemas de la salud pública? Es muy importante que el conocimiento tenga un vínculo con los problemas del contexto. A esto nosotros lo llamamos aprendizaje situado. Y hay otro punto muy importante. Si el aprendizaje es significativo, si el aprendizaje es crítico, si el aprendizaje es situado, nosotros debemos también construir un aprendizaje en cooperación. También la colaboración es muy importante para construir el conocimiento. Las comunidades académicas lo saben, que uno solo no es tan fuerte como los grupos. Si vamos a jugar con diferentes alternativas, a ver cuál alternativa tiene mayor o menor valor, eso también se construye en la argumentación, en la contraargumentación y en el diálogo. Es absoluta y totalmente importante que nosotros aprendamos con otro. Nosotros solo somos más vulnerables que cuando aprendemos con otro. Así nos hacemos más fuertes. Aprendizaje en cooperación. Es muy importante la colaboración. Y un séptimo punto, para terminar. ¿Cómo hacemos para que el estudiante, después de nuestra clase, después de nuestras lecciones, después de trabajar con él, quiera aprender más? ¿Cómo hacemos para que nuestro estudiante quiera saber más de algo que nosotros contamos o trabajamos al interior de la clase? ¿Cómo hacemos para que el estudiante, aun cuando se va del aula, se lleve como ese germen de inquietud con respecto a lo que puede explicar el conocimiento? Este es supremamente importante y es un estudiante debe estar motivado para aprender. Y en este sentido es muy importante una motivación que sale de sí mismo. A veces lo llaman motivación intrínseca, frente a esa motivación que solo se logra a partir de cierto entretenimiento pasajero en las clases. La motivación intrínseca dice, yo quiero aprender más de esto. Y hay cosas que son complicadas de aprender. El aprendizaje no todo es divertido, sencillo y se hace de una manera directa. A veces hay que dar muchas vueltas mentales, muchas vueltas cognitivas para poder aprender más. Y eso requiere esfuerzo. Y ese esfuerzo se logra cuando uno lo quiere hacer, cuando uno está motivado, cuando esa motivación sale de uno. En ese sentido, nosotros nos comprometemos académicamente con el conocimiento. Es decir, si nosotros desaparecemos como profesor, él no desaparece como estudiante. El estudiante sigue con esa semilla de entusiasmo para poder aprender más y eso hace que él ponga muchos recursos cognitivos y emocionales para superar dificultades. A eso lo llamamos compromiso. La motivación y el compromiso académico del estudiante es fundamental. A mí estos 7 principios que he compartido con ustedes me han servido muchísimo como profesor. No hay que olvidarlos. Primero, el aprendizaje debe ser propositivo. Segundo, el aprendizaje debe ser significativo. Tercero, el aprendizaje debe ser crítico.
Cuarto, el aprendizaje debe tener en cuenta los niveles de complejidad del conocimiento y de las preguntas que nosotros tratamos en el aula. Quinto, el aprendizaje debe ser situado. Aula, realidad. Sexto, el aprendizaje muy importante debe ser cooperativo, colaborativo, se aprende con otros. Y séptimo, que es muy importante, el estudiante debe querer aprender más. El estudiante debe estar motivado y comprometerse académicamente con su aprendizaje.